Hola, bendiciones a todos, de donde quiera que me estén escuchando, Dios los bendiga. Bueno, está un poquito como agripada, pero bueno, estoy bien, gracias al Señor. Hoy vamos a estar leyendo en, y vamos a estudiar, como siempre les digo, lean su Biblia, cojan un cuaderno, un esfero, o hagan sus apuntos donde quieran hacerlos, en su celular, en su iPhone, donde quieran. Entonces vamos a estar hablando de en Juan 4, Jesús y la mujer samaritana. Siempre hemos escuchado esta enseñanza, ¿no? Pero también quiero que estas enseñanzas, estoy orando para que lleguen a muchas personas nuevas, que no hayan escuchado la palabra de Dios. Porque hay veces como cristianos nosotros almacenamos la información, pero no la ponemos en práctica. Entonces es importante a veces que no, porque la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Entonces necesitamos más que escuchar las enseñanzas y las predicaciones que a veces podemos escuchar, es poner en práctica lo que Dios nos quiere enseñar a través de cada enseñanza. Entonces, bueno, muchos conocen esta historia y, y vamos a leerla. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces dice en el 7, 4, 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua de vida viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor es tremendo, ¿no? Hasta ahí vamos a leer. Quedamos en el 20, empezando el 20. Entonces, hasta ahí vamos a ver. Sabemos que el Señor fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces él se cansaba también del camino y llegó y se sentó a la hora precisa en que llegaba esta mujer a sacar agua del pozo de Jacob. Estaba cansado y tenían hambre porque los discípulos se fueron a comprar alimentos a la ciudad. Entonces le dice él a ella, dame de beber. Entonces, entonces, en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se hablaban.
No se trataban entre sí, los judíos consideraban impuros a los samaritanos y temían contaminarse ritualmente si usaban los mismos utensilios. No usaban nada en común, no se llevaban nada bien. Estaban políticamente y religiosamente separados. Entonces, primero entonces Jesús, al decirle a la samaritana, es como tener una, ¿cómo les explicará en este pedacito? Como si los judíos tenían como acepción de personas y no se juntaban con los samaritanos. Pero nosotros sabemos que Jesús no tiene acepción de personas. Entonces él no la veía como poca cosa. Inclusive los judíos, para faltarse al respeto entre ellos, se decían samaritanos. O era una ofensa para un judío que le dijeran samaritano. Entonces, el Señor no tiene acepción de personas y le habla. Y primero también porque a las mujeres no se le hablaba. No se le hablaba. Había esa distinción. Los samaritanos nunca, ni siquiera siendo esposos por la calle, se hablaban con la esposa. Los hombres no le hablaban a las mujeres. Entonces ahí por todos los lados vemos que Dios no tenía acepción de personas. No tenía acepción de personas de raza, de estatus social, por ser hombre, por ser mujer, ninguna condición. Entonces le dice a la mujer, dame de beber. Y ella se queda como asombrada. Le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces el Señor que ve las cosas más allá de lo que podemos ver cada uno de nosotros, le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta enseñanza se llama dame de beber, así como Jesús le dijo a la samaritana. Tú le dirías, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces nosotros sabemos que el agua se necesita para vivir, ¿cierto? Y el Señor dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros ya empieza a haber vida, empiezan a fluir. Dios todo lo habla espiritualmente para que entendamos, ¿no? Pero hay veces que no entendemos. Acá, por ejemplo, nos dice en Juan 4 que los discípulos se fueron. Este es un paréntesis que les voy a hacer para que entendamos un poquito más allá lo que Dios nos quiere hablar. Acá mismo en Juan 4 nos dice que los apóstoles se fueron a comprar comida. Entonces acá en el 34, en el 33, desde el 32 le dijeron al Señor que comiera, porque ellos no estaban con Jesús. Entonces ellos fueron y trajeron comida y le decían al Señor que comiera. Y el Señor siempre les hablaba espiritualmente a los discípulos, pero a veces los discípulos, como decimos en Colombia, no las cogían. Entonces el Señor les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Y Jesús les dice, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, espiritualmente Dios nos está hablando acá. Que si nosotros conociéramos quién es Dios y el don tan tremendo y la vida que Dios nos puede dar a nosotros le diríamos a Él, danos de beber y Él nos daría de esa agua de vida. Entonces es importante que nosotros entendamos espiritualmente y que empecemos a hacer una oración así. A Dios, dame de beber.
porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a nuestro cuerpo físico le damos de tomar agua. Y toma agua y volvemos, al ratico vuelve y nos da sed y volvemos y tomamos. Pero a nuestro espíritu también tenemos que darle a tomar esa agua espiritual. Pero como no le hemos dado agua espiritual, nuestra alma está sedienta, está sedienta. Entonces es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos venga y nos dé a beber de esa agua, para que en nuestro interior corran y corran ríos de agua viva. Entonces el Señor le dice, acá le dice la mujer, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor no tenía ningún cántaro, ella tenía un cántaro para sacar el agua, porque ella iba precisamente al pozo a sacar agua. Pero ella se aterra de que él está sentado ahí con ganas de tomar agua, tiene sed y, y él no tiene un cántaro con que sacarla. Entonces el Señor le responde, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y es verdad, ¿no? Lo que les estaba diciendo ahorita. Nosotros tomamos cuando estamos haciendo ejercicio cualquier cosa, un vaso de agua y al momentico vuelve y nos da sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena a nosotros y nuestra alma se empieza a saciar de esa agua de vida, porque es que el agua la necesitamos para vivir. Acá dice que hay 4 necesidades en el ser humano que son fundamentales para sobrevivir, que es el agua, la luz, el alimento y el aire. Sin aire no podemos vivir nosotros los humanos porque entonces nos moriríamos. Ni luz, ni alimento, ni agua. Espiritualmente es igual. Si nosotros no bebemos las aguas que el Espíritu Santo nos está dando, morimos espiritualmente hablando. Y muchos de las personas ya están muertos, porque han muerto de sed, no han encontrado el agua de vida, ¿cierto? Entonces a veces uno se pregunta, cuando hay un vacío en el corazón, ¿cómo llenar ese vacío? ¿Cómo llenar? Hay una necesidad que nosotros no entendemos en nuestro corazón. Hay una necesidad que no entendemos. Porque dice la palabra que el Señor colocó eternidad en nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, a veces nosotros no conocemos de Jesús, pero hay una necesidad interna que nosotros a veces la analizamos, pero es algo que necesito, pero uno no entiende. Muchas personas no tienen esta bendición de conocer de Jesús. Muchas personas como esta mujer no tienen la bendición como la tenemos muchas personas que conocemos a Jesús. Y Jesús no es religión. Jesús es como hizo con esta mujer, un cambio de vida. Entonces es esa necesidad, y ella también tenía esa necesidad. Acá se ve la necesidad cuando Dios le habla. Entonces le dice, vamos al 15. Seguimos con la historia. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, ella quería tener un agua permanente para no volver a ir al pozo de Jacob a sacar agua. Le dice, yo quiero de eso, yo quiero eso que tú tienes. Entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Pero como el Señor todo lo sabe, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea que el que tenía ya era el sexto. Entonces acá vemos que ella ya tenía una necesidad, una sed, ¿cierto? ¿Qué sed tenía acá? Podemos verlo a través de la palabra, una sed emocional, una sed de un afecto de amor, que no lo iba a cumplir con ese sexto marido y ni con ningún otro marido. Entonces, asimismo, nosotros podemos buscar, como esta mujer, esa necesidad afectiva en otros hombres, en otras personas, pero nunca la vamos a encontrar y nunca la vamos a llenar, ¿cierto? Porque nosotros también somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Entonces hay cosas en nuestra parte emocional que nunca la vamos a llenar, con nada ni con nadie. Por más que busque un medicamento, que busque, porque nos enfermamos emocionalmente, con depresiones, con frustraciones, con angustias. Porque ahí está debilidad emocional, pero no hemos sabido cómo beber del agua para saciar esa necesidad, ese vacío espiritual que hay, ¿cierto? Entonces no lo vamos a saciar ni con dinero, porque vemos que los famosos no pueden ni con drogas, ni con dinero, ni con fama saciar esto que ellos les falta. Y no han entendido qué es que Dios venga a su corazón y more con ellos por siempre, porque Él nos da esa fuente de agua viva, nos da vida. Cuando estamos llenos de agua viva, tenemos vida, tenemos gozo, podemos dar, soplar. El agua de por sí tipifica vida. Entonces el agua es necesaria para todo, para que los árboles crezcan, para tener sanidad, ¿cierto? Las aguas son salutíferas. Las aguas traen mucha prosperidad, porque en el mar hay peces y los pescadores van y sacan esos peces del agua. Entonces el agua espiritualmente es lo que Cristo quiere venir a nuestra alma y darnos de esa agua, ¿cierto? Porque si nosotros vamos y tomamos de esa agua, dice que de esa fuente de agua no tendremos sed jamás, sino que saltará para vida eterna, nos dará vida eterna, ¿cierto? Entonces, seguimos. Entonces ella tenía ya una necesidad, ¿cierto? Lo podemos ver. Y todos, sin excepción de nadie, tenemos una debilidad, tenemos una necesidad de algo. Porque el mismo Señor le dijo a Pablo, bastante mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos debilidades en nuestro cuerpo, una enfermedad, una condición económica, tantas cosas que vienen a nuestra vida, las circunstancias de la vida, a todos nos toca. Entonces siempre vamos a tener una necesidad, siempre. Pero hay que tener esa necesidad y siempre es ir a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Entonces la mujer le dice, me parece que eres profeta, porque le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Le dice, entonces le dice el Señor, parece que sí has tenido los maridos. Bueno, entonces seguimos. Creo que esta enseñanza me va para el segundo capítulo, porque no las estoy dejando tan largas. Entonces, ven la segunda parte. Y es, dame de beber 2. Les pido por favor que se suscriban a mi canal, que lo compartan. Mire que el Señor es maravilloso.
y necesitamos de esta agua viva. Necesitamos de verdad beber. Dame de beber. Necesitamos del agua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces cuando el Señor, seguimos en el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en el monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que acá todo nos lo está hablando espiritualmente. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces le dice el Señor, le dice: Dios es espíritu y está buscando adoradores. Que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. O sea que Dios no está buscando un templo donde usted vaya a orar. Usted ya es el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Por eso dice que somos tripartitas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que se comunica con Dios. Entonces no necesita usted irse para un templo. Si tiene donde congregarse, una bendición. Siempre debemos buscar dónde congregarnos. Pero usted lo puede hacer solito, adorar al Señor en espíritu y en verdad en su hogar. Que le salga de su corazón, que el Señor pídale: Señor, dame de beber de tu espíritu. Y empieza en su interior. De su interior empiezan a brotar ríos de agua viva y empieza usted a sacar palabras de su corazón y decirle al Señor. Porque el Señor empieza como en el libro de Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Empieza a mojar primero los tobillos, espiritualmente hablando. Después se mojan las rodillas. Después se moja la cintura. Después es un río que no se podía pasar, sino tenía que ser nadando. O sea que poco a poco el Señor va dando de esas aguas, de esas aguas, de esas aguas. Porque ¿quién de nosotros no tiene sed espiritual? Uno que ora, que busca al Señor, y a veces uno tiene una necesidad de Dios. Yo creo que todos tenemos una necesidad.